Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Comunión Cristiana. Este hermoso domingo estaremos hablando de la palabra de nuestro Dios y estaré compartiendo parte de mi testimonio, y precisamente esta porción de la palabra que estaremos viendo es lo que el Señor me enseñó. Él quería que yo aprendiera algo muy importante y es algo que quiero compartirles. El título de este mensaje es El Señor es uno. Yo quisiera leer esta porción de la palabra donde sustento ese testimonio que tengo para compartir, que dice de la siguiente manera. Está allá en Hechos capítulo 10, versículos del 13 al 15, y dice la palabra de Dios: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu paciencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en lo majestuoso, Padre celestial, que tú eres, te dignas, Dios Padre, a vernos a nosotros, tus hijos, Dios. Y nos amas con tan profundo amor, Dios, que en alguna ocasión, Señor, hace casi 2000 años, más de 2000 años, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que, Señor, tuviéramos vida y vida eterna. Gracias, Señor, por tanto amor tan inmerecido. Pero aquí estamos, Señor, tratando de aprender de tu palabra. Guíanos, Señor, unge mis labios, Padre celestial, unge mi corazón, unge mi mente, Señor, que quiero compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Este mensaje de la palabra del Señor, les decía que tiene que ver con mi testimonio, y yo quisiera que estuviéramos atentos a esta parte de la palabra de Dios, porque cuando el Señor me habla a mí, yo creí que era algo que tenía que entender claramente, y sí, lo he empezado a compartir, y por eso en esta ocasión se los quiero compartir. Vamos a recordar un poquito qué es lo que estaba pasando cuando nuestro Dios le habla a Pedro. Nosotros sabemos que los judíos no comían ciertos animales. Y cuando esa lectura que hicimos, no leí todo lo que decía de la parte de arriba, pero arriba decía que Pedro tuvo una visión, y en esa visión veía un lienzo con animales inmundos, de esos que ellos no comían, por ejemplo, y entre ellos estaba, por ejemplo, el cerdo, ¿no? O sea, suponer que estaba un cerdo ahí que ellos no comen. Actualmente los judíos no comen cerdo por considerarse animales inmundos, que por supuesto, como parte de una ley, pues ellos no los iban a comer. Entonces, cuando Pedro está en esta visión, está viendo esos animales y escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro, por eso reacciona de esta forma, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar y a centrarnos de algo que Dios le pide a Pedro que él no haría como judío, pero Dios está diciendo algo, y es lo que vamos a ver. Y son 3 puntos que vamos a estar hablando y meditando en esta ocasión, y voy a estar compartiendo pues mi testimonio. El primer punto le titulé: Dios nos habla de manera clara. Porque dice la palabra de Dios, leíamos en este versículo que dice: levántate, Pedro, está diciendo Dios. Entonces Pedro está escuchando su propio nombre, y por lo tanto no hay duda de que el mensaje es para Pedro. Y entonces Dios nos habla de manera muy clara. En esta visión, Pedro continúa el mensaje, ¿verdad? El versículo dice: levántate, Pedro, mata y come. Y es cuando Pedro dice: ¿cómo voy a comer eso? Entonces, si Dios nos habló de una manera muy clara y nos están dando una orden, pues lo que tenemos que hacer es ¿qué? Obedecer. Bueno, el punto número 2. Dios rompe paradigmas. ¿Por qué rompe paradigmas? Porque Pedro estaba acostumbrado a hacer algo, y todo el pueblo judío hacía algo, que era no comer animales inmundos. Entonces, cuando le están diciendo que mate y coma, pues entonces ahí se está rompiendo algo que él sabía que no tenía que hacer, pero que Dios le estaba dando una orden. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios le quería enseñar algo a Pedro, porque estaba en una visión. Recuerden que estaba en una visión. Entonces, cuando Pedro le dice: Señor, no, o sea, no voy a matar y comer, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, él simplemente está diciendo: yo
hago conforme a la ley. Y en la ley me dice que no lo tengo que hacer. Pero todavía no entendía lo que Dios le quería enseñar. Y de aquí es donde parte lo que yo quiero compartir acerca de mi testimonio. Hace muchos años, allá en 1983, septiembre, octubre, no recuerdo qué mes era, hubo algo así como un encuentro diocesano para la renovación del Espíritu Santo. Era una actividad de los católicos. Ellos dicen los del palomito, los carismáticos. Algunos compañeros, algunos de ustedes seguramente me acompañaron, estuvimos como 8 compañeros. Y sucedieron cosas muy interesantes. Yo soy cristiano de cuna, evangélico toda mi vida. En algún momento hice mi decisión por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero, como todos, crecemos sin entender muchas cosas. Y para mí, estar en ese congreso fue de lo más hermoso que he vivido, porque Dios me enseñó algo maravilloso. Y es lo que quiero compartir. El testimonio es tan largo que espero no se me aburran. Espero tener su interés y captarlos. Y escúchenlo, por favor. Vale la pena que lo escuchen, porque el Señor me habló fuertemente y creo que les va a hablar fuertemente también a ustedes. Miren, todo empezó temprano. Teníamos que llegar temprano a este lugar, al Auditorio Benito Juárez. Les quiero recordar que en 1983 el auditorio no tenía techo, ¿sí? Y entonces la organización de este encuentro diocesano le puso, digamos, tela, un techo de tela, amarrado con unos tubos, tipo esos tubos de voleibol, amarrados, y así estaban las telas. No cubrían el 100% del auditorio, pero una gran parte sí lo cubría. Bueno, cuando llegamos ahí nos pusimos de acuerdo los compañeros y bueno, el asunto es de que estábamos en la fila, éramos, digamos, no de los primeros, pero más o menos. La cosa es de que empezaron a llegar personas enfrente de nosotros y se metían a la fila. Y luego la gente se enojaba y les decía groserías, y yo decía, ay, católicos. O sea, ¿cómo dicen groserías? Yo acostumbraba a escuchar en mi iglesia groserías, y ellos a una actividad espiritual diciéndose groserías y metiéndose, haciendo trampa. Yo estaba diciendo, no, así son. O sea, yo criticando fuertemente, ¿no? Como si yo fuera un hombre muy justo. La cosa es de que yo iba con una percepción de, pues aquí vengo a esta actividad, pero como eran católicos yo decía, pues a ver qué pasa. El caso es que el invitado principal era el sacerdote Tardif, le decían el padre Tardif. Y cuando llega el momento, porque está muy largo, pero cuando llega el momento, él iba a orar por los enfermos. Entonces él tenía el don de sanidad. Entonces los enfermos se les pidió que se acercaran lo más que pudieran hacia donde estaba él. Entonces bajaba la gente que estaba en el auditorio, bajaban hacia la explanada, pues, y ahí estuve recibiéndolos, y pues era mucha gente. Y empieza a orar, empieza a pedirle a Dios su presencia, y a mí una cosa que me impactó inmediatamente fue cómo empieza un viento, así, un viento, y cada vez más fuerte, y decía, Espíritu Santo, ven, y que sana a tu pueblo, y que no sé, hay una oración poderosa el hombre, y el viento más fuerte. Entonces mis compañeros, los que me estaban escuchando y fueron, se acordarán que tenían los ojos cerrados, porque yo volteaba con otros, todos estábamos agarrados de las manos, y yo veía que estaban todos así muy consternados. Bueno, yo también estaba en shock, pero yo viendo todo. Y llega un momento que era tanto el viento que se rompe el toldo, la manta que pusieron arriba se rompe y se divide en dos. Entonces ya eran dos pedazos y jugaban uno con otro. Cuando se rompe el lienzo, la manta esta, suceden dos cosas y a mí me llama la atención, y les quiero advertir algo. Es muy probable que no me vayan a creer. Siempre les digo yo, y no se lo tomen a mal, yo siempre les digo, mira, no me importa que no me creas, porque de todas maneras sucedió. Y yo te quiero compartir lo que sucedió. Y fue en una actividad de la Iglesia Católica. Cuando se rompe, hay un tubo, de esos que les digo que eran como de voleibol, que se suelta así, ¡pum!, se lanza, y se desenvuelve de estar amarrado, se desata,
y va hacia la gente. Yo dije, aquí va a haber un problema muy fuerte. Entonces yo estaba agarrado con los compañeros, pero viendo todo, y yo sé que no me lo van a creer, no me importa, así sucedió, así lo vi. Y ese tubo empezó a caer poco a poco, pero les voy a decir una cosa muy interesante. Cayó prácticamente en cámara lenta. Yo estaba así como, ¿qué es esto? Entonces inmediatamente pensé, dije, ok, es natural, es lógico, hay aire por acá, viento por todos lados, de alguna manera hay una acción física que hace que el tubo vaya cayendo despacio. En eso le cae una persona, a una mujer. Después supe que le cayó por aquí, o sea, por cerca del pecho, ¿no? Aquí en medio. Bueno, eso estaba sucediendo, llegaron los de la Cruz Verde, recuerdo, se la llevaron, era una mujer con pelo largo, y seguía el movimiento y la oración del sacerdote con poder, y gente empezó a sanar, que ella veía, que ella caminaba, un señor brincaba cerca de nosotros, gracias Dios, y sus hijas a los lados, se me figura como el símbolo de la ciudad de Guadalajara, el árbol en medio, estaba este hombre agradecido, y los leones, las mujercitas, sus hijas, así, papá, era una cosa hermosa de ver tanta felicidad, de agradecimiento a nuestro Dios. Yo estaba así, o sea, pero ¿cómo está sucediendo aquí si son católicos? O sea, yo no podía entender que Dios actuara de una manera tan poderosa en la iglesia católica. Y estaban, entonces de repente yo observo una sombra gigante, te repito, está bien que no me creas, de todas maneras sucedió, y veo una sombra gigante de una paloma, la sombra gigante de una paloma a un lado de la sombra de la manta que se había roto. Entonces yo veía 3 sombras, dije, a ver, ¿cómo pues? Acá está el sol, acá está la sombra 1 de la manta rota, acá está la sombra 2 de la manta rota, y eso sombra como de una paloma gigante. ¿Qué es? Y yo volteaba para ver si veía la paloma, pero no la veía, nunca la vi. Entonces, había mucho éxtasis, había mucho grito, alegría, lloro, y yo así como todo turbado, dije, ¿qué está pasando? O sea, yo no recordaba que cuando era el viento yo decía, es Satanás, porque es el príncipe del viento, dije, no, es Satanás. Yo nunca recordé que neuma quiere decir espíritu, quiere decir viento. Nunca se me ocurrió en ese momento. Yo nomás estaba todo criticando. Entonces, al terminar toda esta oración, mucha sanidad con ese sacerdote Tardif, el padre Tardif le decían, llega un hombre y dice, ok, dice, va a haber un comité de discernimiento, está a este lado, todos los que quieran compartir lo que vivieron pasen y va a pasar el comité de discernimiento. Empezaron a pasar las personas. Ay, le doy gracias a Dios porque vi a la Virgen que decía, hijitos míos. Dije, ay, ya empezaron. Y pasaba otro, ay, yo le doy gracias a Dios porque Dios nos habló del cielo, dijo, no, hijitos, los amo. Y así, mucha gente empezó a hablar. Y una que dice, hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque vi una paloma hermosa, grande, gigante que estaba arriba. Y yo, ok, dije yo, eso, yo no vi la paloma, pero vi la sombra. Ya me interesó. Y así empezaron a decir muchas cosas. Bueno, era tan fuerte todo lo que había sucedido. El padre Tardif, él estaba, así le decían el padre Tardif, y después de su oración y de todas las sanidades y todo lo que había pasado, por alguna razón nos salimos algunos, no me acuerdo qué tantos éramos, pero salimos, y estuvimos saliendo, y había una tiendita por ahí, y cuando íbamos pasando por ahí, la señora nos vio, pero la señora tenía unos ojos así pelones y decía, ya le hablé a los bomberos, ¿por qué? Porque había llamas en el auditorio. ¿Llamas? ¿Nosotros llamas? Ya le hablé. Y nosotros estuvimos confundidos, ¿qué es lo que había pasado? El asunto es de que cuando, eso fue el sábado o domingo, no recuerdo, y casi que el lunes que nos vimos, una compañera, Lupita, ella nos mencionó que había ido su hermana a un lugar, Casa Cornelio, creo que se llamaba, Casa Cornelio, si mal no recuerdo, y que un obispo o arzobispo, no sé qué era, les dijo que la gente tenía que compartir lo que había visto, que era importante honrar a Dios, glorificar su nombre a través de sus testimonios. Y bueno, ella comentó, quiero que sepan una cosa, fíjense que a una amiga mía le cayó un tubo en el pecho, y
Y yo dije, yo lo vi. O sea, entonces yo les dije, ¿saben que yo vi eso? ¿Cómo que tú viste? Sí. ¿Y por qué nos dijiste? Pues no sé. Yo también vi sombra de una paloma. ¿Cómo? Porque ellos escucharon que había una paloma, decía la gente. Y ya empecé a platicarles lo que yo veía, lo que yo así decía, pero lo que ella decía, me decía, mira, esta Coy, se llama su amiga, casualmente de Tonalá, dice que ella estaba orando y que decía, Señor, perdóname porque no creo, pero si eres tú, por favor muéstramelo. Y que en eso le cayó el tubo. No la lastimó mucho, la abrió un poco, yo les digo, cayó casi en cámara lenta, prácticamente, o sea, no cayó así, la bajada natural, si no se lo hubiera clavado completamente. Y yo le dije, oye, le digo, ¿sabes qué? Yo vi eso, es tu amiga, sí, yo quisiera que me la presentaras, yo quisiera preguntarle. Llegó un momento que voy hacia Tonalá y le pregunto, oye, Coy, ya me platicaron qué pasó, pero quiero escuchar esos labios. Y ella me dijo exactamente eso. Ya me dijo por mi nombre, ay no, qué gusto, no sé qué, pues sí, fíjate que yo le dije al Señor que yo no creo que está pasando, que Él sí era el que se mostrara y me pasó esto, pero estoy bien. Yo cuando la vi, su rostro, una mujer con mucha paz, una mujer esa que te inspira, que paz y que le crees y si tú me dijeras, si yo te hacía unas fotos, no me creerías que una persona como ella, por eso que refleja, pude haber dudado de Dios. Pues sí dudó. Y les comparto esto porque yo era muy crítico. Fuera de la iglesia cristiana evangélica, yo no creía que Dios pudiera amar tanto a su gente y presentarse de una manera tan poderosa. Y el punto número 3 tiene que ver con esto, de una nueva manera de convivir. Yo entonces aprendí que Dios es Dios para todos. Dios ama a su creación, a los seres humanos, a la naturaleza, obviamente a los animalitos, ama los océanos, Dios ama su creación. Y dentro de nosotros somos los que hemos hecho divisiones. Nada menos ayer se conmemoraba el Día de la Reforma con Martín Lutero. Él veía muchos excesos en la Iglesia Católica y él denunció esos excesos. Entonces, han habido muchas separaciones. La Iglesia de Roma con la Iglesia de Grecia, de Oriente. Pero Dios es uno. Dios nos está hablando y nos pide que nos reconciliemos. Dios ama a católicos, a cristianos evangélicos, budistas, musulmanes. Muchos, yo me quiero salvar, muchos lo vamos a salvar, no importa de qué iglesia. Yo no puedo decir que no se van a salvar los católicos ni los musulmanes. Ellos tienen su propia relación con Dios y a eso quiero llegar. Cada quien tenemos que tener nuestro momento íntimo con el Señor y tener una relación personal con Dios. Y por eso te invito, para que nos dejemos de esos paradigmas de que los hermanos separados, de que los católicos, de que los musulmanes. No, seamos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, dice la palabra Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo te invito para que te hagas cuentas con Dios, entregues tu vida al Señor y nos dejemos de estas diferencias. Amémonos. Pero para ser hermanos, tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Para ser hermanos, no importa de qué denominación, de qué religión, de qué iglesia, seamos uno del Señor, pero solamente lo seremos si somos hijos de Dios. Quiero darles por último, comentarle lo que Pedro había vivido en esa visión. Era porque iba a recibir a unas personas que no eran judías y el Señor quería que las recibieran como si lo fueran, porque también eran hijos de Dios. Por eso Pedro recibió esa visión, lo preparó Dios. El Señor asimismo me preparó a mí. Me enseñó que Él es Dios de todos, que Él nos ama a todos. Y es por eso que ahora yo lo que quisiera decirles es que tenemos que ser uno, hijos, todos hermanos, si somos hijos de Dios. Por eso su palabra dice que a todos los que le recibieron, y si tú le recibes, vas a ser hijo de Dios y vamos a ser hermanos. No importa a qué denominación o a qué religión vayas. Pedro aprendió su lección. Yo aprendí mi lección. ¿Tú aprendiste tu lección? Oremos.
Dios, gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por hablarnos de manera que entendamos. Gracias porque nos ayudas, Padre, a romper paradigmas. Gracias, Señor, porque nos ayudas a saber convivir como uno solo, Señor. Tú no viniste a formar iglesias, sino tus hijos, Padre. Perdónanos y ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos abrazar tu palabra y ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, Señor, quiero rogarte que actúes con nosotros. Pongo delante de ti, Señor, a mis hermanos que están enfermos, a los que tienen necesidades. Bendice Iglesia Nazareno Comunidad Cristiana y a todas las iglesias y a todos los hermanos que amamos. Por tu Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.